Muy bien. Yo no sé tú, pero yo comencé este año soñando. Terminé el año pasado soñando y comencé este año soñando. Yo realmente creo que Dios tiene sueños para nosotros, tiene sueños para nuestras familias, tiene sueños, tiene una esperanza y un futuro para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. A lo mejor tú eres de los que no comenzó soñando, pero te quiero animar y espero que en esta serie tú has sido inspirado en de nuevo soñar y creer que Dios quiere cumplir su propósito y su plan en tu vida. La serie de Soñando comenzó hace un mes. También la semana pasada mi papá, el pastor fundador, Alberto Weber compartió la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí? Qué buena palabra, ¿no? ¿Le podemos dar un aplauso de nuevo? Sí. Pero hoy estamos en la quinta semana de esta serie y comenzamos y nos enfocamos en esta serie en la historia de José. En los últimos capítulos de Génesis vimos cómo se desarrolla esta historia de José y cómo Dios la usa para rescatar toda una nación y el futuro últimamente del pueblo que va a ser la nación de Israel. Todo comenzó con la primera semana que hablamos de este joven de 17 años que tenía el favor de su papá, que era el chiple, y que Dios, su papá, le regala a él una túnica de todos colores, hermosa, y lo chipilea. Y obviamente los hermanos celosos, enojados con él, lo odian. Y luego tiene dos sueños. José se los comparte a su familia, como si ya no lo odiaban suficiente, lo odian aún más, porque los sueños se trata de que su familia se iba a inclinar hacia él y un día estar de rodillas enfrente de él. Sabemos que esto se cumple, pero en este momento pues los hermanos, su odio por él crece, terminan haciendo planes para asesinarlo, pero últimamente lo avientan a un pozo y después lo venden como esclavo. José termina como esclavo y hablamos sobre la semana 2, hablamos de cómo Dios está con nosotros aún en el pozo, aún en el lugar más oscuro. Dios está con nosotros y cómo nosotros debemos responder a eso. Y luego también hablamos hace 2 semanas sobre cómo es que José termina en la casa de Potifar y termina siendo un buen mayordomo, no de sus cosas, pero sino de las cosas, la casa, el ganado y todo eso de Potifar, de tal manera que es tan buen mayordomo que Potifar lo termina poniendo encargado de todo, y él era el mero ahí, y Potifar lo único que tenía que preocuparse es de comer. Y hasta ahí llegamos, y hoy quiero compartir y empezar ahí la historia de nuevo con José en la casa de Potifar. Muchos sabemos esta historia. Lo que termina pasando es que José, la palabra de Dios dice que era un hombre guapo, fuerte, que era joven, y la esposa de Potifar pues le echa ojo a José, porque era joven. Era, yo creo, los tiempos de Desperate Housewives de Egipto, ¿verdad? De Egipto. Y este José, trabajador, esta mujer le atrae, a él no, sino a ella, él la atrae a ella. Entonces ella termina haciéndole una propuesta a José, queriendo acostarse con él, y obviamente José no estaba de acuerdo porque no quería deshonrar a Dios ni al jefe de la casa, que era Potifar, y termina él corriendo, huyendo de esta mujer, rechazándola. Esta mujer le arrebata su túnica, se queda con la túnica, y lo usa en contra de él. Usa esta túnica en contra de él para probar que él fue el agresor, que él fue el que quiso violarla y tomar ventaja de ella. Y llegamos aquí porque en esta historia Potifar escucha esto y se molesta mucho, está enfurecido. Algunos teólogos piensan que no estaba tan enfurecido con José como estaba con su esposa. Algunos teólogos piensan que ella ya tenía este tipo de comportamiento, y este tipo de comportamiento le estaba afectando a su estatus, a Potifar de él, porque era obviamente un político y todo lo demás, y él se sintió forzado a tener que poner a José en la cárcel.
porque él estaba contento con José. Su casa estaba siendo bendecida, su ganado estaba creciendo. Entonces por eso estaba tan enojado Potifar, porque tuvo que meterlo a la cárcel. Entonces aquí vamos a continuar con la historia en verso 19 del capítulo 39. ¿Están conmigo? ¿Estamos bien? Okay. Versículo 19 dice: Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José le había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí. Versículo 21 dice: pero el Señor estaba con José en la cárcel. Que vamos una pausa ahí. ¿Por qué esto? ¿Cómo que pero el Señor estaba con José? Si el Señor estaba con José, ¿cómo es que José terminó en la cárcel? Si el Señor estaba realmente con José, ¿por qué Dios no lo protegió de esta mujer? Si José tomó las decisiones que honran a Dios, ¿por qué, si Dios estaba con José, por qué no le evitó a la cárcel a José? ¿Por qué no lo protegió de la cárcel? Ahorita vamos a ver por qué. Pero dice: el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Me encanta eso. Y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y prosperaba en todo lo que hacía. Entonces, en la cárcel, Dios no nomás estaba con José, sino mostró su favor, le dio favor con el que estaba encargado. Y José fue diligente, hizo el trabajo bien, tuvo éxito. Curiosamente, que es la misma redacción que en la casa de Potifar. En la casa de Potifar, José tiene éxito. Potifar no se tiene que preocupar de nada, lo deja encargado porque todo lo que hacía José lo hizo bien. Y ahora vemos la misma situación en la cárcel. En la cárcel José tiene éxito, pero de nuevo no es porque José era muy inteligente, no era porque José tiene una gran habilidad. Dos cosas: porque Dios estaba con él, porque el Señor estaba con él y porque tenía el favor de Dios en su vida. Y Dios es el que hizo que prosperara. Esto es importante. Tu éxito no viene de ti. Tu éxito es porque Dios lo ha permitido. Y con más razón debemos servirle a Dios con lo que tenemos, sí, y con todo lo que somos. Amén. Sigue la historia en el versículo 1 del capítulo 40. Y dice aquí: pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos de Faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y lo puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Entonces, aquí vemos la historia de José. Y si hay un tema en esta historia de José, es una cosa: es más que el sueño, que les hemos estado hablando del sueño de Dios en su vida. Vamos a hablar más del desarrollo del carácter de José. Del desarrollo del carácter de José. Porque la verdad es que Dios quiere desarrollar nuestro carácter. Dios no nomás nos rescata y nos salva, pero la palabra de Dios dice, como compartió mi papá la semana pasada, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros entramos al proyecto de Dios para nuestras vidas, lo primero que Dios quiere hacer en nosotros, antes de que cumplan nuestros sueños, es desarrollar nuestro carácter. Es transformarnos y cambiarnos de tal manera, me estoy adelantando, pero que podamos sostener lo que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí vemos que este hombre, que este José termina en la cárcel. Pero interesantemente vemos la vida del copero y del panadero que están en la cárcel también, en esta prisión. Entonces es muy interesante porque José en la cárcel estaba más cerca de Faraón, porque estaba cerca de estos dos hombres, que cuando estaba en la casa de Potifar. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la cárcel para José hubiera podido ser
Él hubiera podido pensar, me estaba yendo muy bien en la casa de Potifar. ¿Cómo es que termino aquí? Tomé 20 pasos atrás. Pero muchas veces cuando estamos en una temporada de prisión, pensamos que hemos tomado 20 pasos atrás hacia lo que Dios tiene para nosotros. Pero no puede ser que a lo mejor tu temporada de cárcel te está acercando al cumplimiento del sueño de Dios para tu vida más que alejándote. ¿A poco no pasa que cuando estamos pasando por un problema o pasa una situación, no, ya, ni para qué seguir soñando? No, ya se ve mucho más lejos el sueño. No puede ser que esa temporada de cárcel es a lo mejor lo que te está acercando al sueño y el plan de Dios para tu vida. Y es exactamente lo que vemos en la vida de José. José estaba en la cárcel y a lo mejor él no lo veía, pero él seguía confiando en el Señor. Entonces, el cumplimiento de tu sueño en tu temporada de cárcel puede estar más cerca de lo que tú puedes pensar. Y nunca sabemos lo que Dios puede hacer en una temporada de prisión. José, en una temporada de prisión, se encontró con dos funcionarios, dos políticos que estaban cerca de Faraón. ¿Están conmigo hasta ahorita? Entonces, toda esta historia vemos cómo el sueño de José es cumplido, porque no sabemos el final de la historia, que termina siendo el segundo encargado de todo Egipto, el imperio más poderoso del mundo. Y sabemos que Dios lo usa a José para interpretar los sueños de Faraón, para rescatar a Egipto de un hambre y también últimamente lo que es la futura nación de Israel. Tiene mucho éxito José, pero aquí lo vemos en la cárcel. Y aquí en la cárcel vemos que el tema de la historia es que Dios está mostrándole a José que quiere desarrollar su carácter. Te quiero decir algo, es prácticamente imposible que tu carácter sea desarrollado en una área de comodidad. Es casi imposible que tu carácter sea desarrollado en una temporada de comodidad. Cuando todo va bien, no tienes que trabajar, no tienes que tratar, no tienes que hacer nada, simplemente todo te va bien. Pero es en los problemas, es en las tormentas, es en tus temporadas de prisión donde uno clama al Señor, donde uno busca del Señor, donde uno depende de Dios. Cuando todo va bien, dice, ay, qué bonito soy, qué inteligente, no, me aviento para los negocios y todo lo demás. Pero cuando nosotros estamos en la temporada de prisión, la única opción que tenemos es ver hacia arriba y clamar al Señor. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que dependamos de Él, porque Él hace las cosas mucho mejor que nosotros. Él sabe cómo nosotros debemos de llegar al sueño, no cómo nosotros queremos llegar al sueño. Porque si somos sinceros, todos queremos llegar al sueño de la manera más fácil, más cómoda, pero Dios tiene otro plan. Y a lo mejor dices, ay, qué gacho Dios, pero lo que Dios hace es que Él obra para bien para los que lo aman. Amén. Entonces Él usa temporadas como prisión. Él usa temporadas como lo que sus hermanos quisieron abandonarlo y asesinarlo. Dios usa todo esto para bien, para que se cumpla su propósito. Entonces aquí vemos que la historia de José es una historia de una construcción, un desarrollo de su carácter. Y yo no sé tú, pero yo me puedo identificar con José. ¿Cuántos de ustedes se estaban acercando a y ya lo voy a lograr, y luego algo pasa? Híjole, como que ya va a cambiar la historia, y luego pasa algo. Ya estaba ahí y pasa algo. Yo me puedo identificar con José de esta manera, pero te quiero decir que yo le doy gracias a Dios por esos momentos, porque en esos momentos Dios se mostró fiel en mi vida. ¿Sabes lo que dice C.S. Lewis? Dijo lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Pero grita en nuestros dolores. Es en los tiempos de dolor, es en los tiempos de tormenta donde Dios está gritando: aquí estoy, aquí yo estoy, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, depende de mí. Porque son en los placeres, no estamos pensando depender de Dios, pero son en las tormentas, en el tiempo de dolor, donde decimos: Dios, ayúdame, haz algo en mi vida. Y es lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Entonces, la temporada de prisión, como la de José, se puede ver diferente para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Tú puedes estar encarcelado a lo mejor en cosas que te pasaron en tu pasado, gente que te hizo daño,
situaciones, un divorcio, lo que sea. Puedes estar encarcelado en tu pasado que no te deja llegar al propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Ahora estás pasando por una temporada de escasez donde nada te está saliendo bien, donde ninguna puerta se está abriendo, si acaso todas las puertas se te están cerrando. A lo mejor estás pasando por un tiempo donde estás batallando mentalmente, donde puros pensamientos negativos y te sientes prisionero de tu mente. Yo no sé dónde te encuentres, pero te quiero decir algo. Si Dios estuvo con José en la cárcel, está contigo en tu cárcel, está contigo en tu prisión, y no te vas a quedar ahí. Amén. Sí, da un aplauso al Señor. Quiero leerte algo en Romanos 5:3. Me encanta este cacho de escritura. Me encanta, pero no me encanta. Me gusta, pero me recuerda que, híjole, bueno, ahorita van a ver por qué. Dice, versículo 3 del capítulo 5, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia o perseverancia. Y yo digo, híjole, Dios, no hay otra manera, ¿ah? Te prometo que te amo, ya estoy bien, pero Él nos conoce mejor que aún nosotros mismos nos conocemos, ¿verdad? Pero el versículo 4 dice: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Cuánto le agradece a Dios por eso? No acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. O sea, si Dios está permitiendo esto es porque nos ama, porque nos está desarrollando y porque quiere que tengamos esperanza, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces aquí vemos algo: las pruebas, los problemas desarrollan perseverancia, resistencia, y luego después de esto la resistencia y la perseverancia desarrolla nuestro carácter. Y el carácter nos lleva a desarrollar y tener esperanza. El carácter brinda y nos da esperanza para seguir avanzando. Y no es una esperanza como el mundo, donde pues cruzamos los dedos y ay Dios, ¿verdad? O como los fans de los Cowboys, así como, a ver si ganan. No se crean. También mi equipo perdió, entonces puedo decir eso, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con la esperanza, ¿verdad? Y sabemos que otra temporada. Pero bueno, pues esa es otra historia. Pero no es ese tipo de esperanza. La esperanza que nosotros tenemos es que si Dios dijo que no nos iba a dejar, no nos va a dejar. Él no miente. Entonces tenemos la esperanza que si Dios estuvo con nosotros ayer, va a estar con nosotros hoy y va a estar con nosotros mañana. Esa es la esperanza que nos ayuda a seguir adelante en las pruebas, en las temporadas de prisión y en los momentos difíciles. Nuestra esperanza no debe estar en nuestra habilidad. Sí, Dios nos da talentos, Dios nos da habilidad, pero últimamente sin la mano de Dios eso nomás te puede llevar tan lejos. A lo mejor te ayuda a cumplir tu sueño, pero agarrándonos de Dios nos ayuda a cumplir el sueño de Dios que Dios tiene para nosotros. Y eso es últimamente lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, es buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, vivir el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. La esperanza del mundo es una ilusión, pero la esperanza bíblica, la esperanza que encontramos en la palabra de Dios es profunda, es verdad, y es la verdad que necesitamos cuando las cosas se ven mal a nuestro alrededor. Nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Creemos la verdad de la palabra de Dios, y que Dios no nos dejará, Él no nos desamparará. Y eso es lo que nos ayuda en medio de una tormenta, de que Dios no va a permitir que nos ahogamos. Es lo que Dios nos ayuda en medio de la prueba, que Dios nos va a ayudar y que Dios va a usar la prueba para nuestro bien. Amén. Quiero darles 3 puntos de cómo caminar confiados en una temporada de prisión, en una temporada de cárcel. Y la primera es que así como Dios estuvo con José, Dios está conmigo en todo momento. ¿Puedes decir eso conmigo? Dios está conmigo en todo momento. Y más específico, en este momento. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios estaba con José en la cárcel y Dios estuvo con él en todo ese tiempo, y Dios estará con nosotros. Dios estuvo con José cuando sus hermanos lo quisieron matar. Dios estuvo con José
cuando estaban sus hermanos celosos de él. Dios estaba con él en el pozo. Dios estaba con él cuando fue vendido como esclavo. Dios estuvo con él cuando él estuvo en tentación. Dios estuvo con él cuando fue falsamente acusado. Dios estuvo con él en la prisión y Dios estuvo con él hasta el final. Y Dios quiere estar contigo también. Amén. Dios está con nosotros. Sabemos Juan 16:33 que dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, dice Jesús. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas y aflicciones y problemas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Aquí no nos dice si vamos a tener problemas. Jesús está diciendo, aquí van a tener problemas, aquí van a tener aflicción, aquí van a tener situaciones, pero no se preocupen, yo estoy con ustedes y yo ya vencí al mundo. Yo doy gracias a Dios que yo tengo un Dios que ya venció al mundo. Tengo un Dios que más ganas están en mí que está en el mundo. Que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ese es el Dios que yo tengo y es el Dios que me ayuda a caminar en confianza. No importa lo que estoy enfrentando, sé con quién lo estoy enfrentando. Amén. Y la verdad es que esta actitud es una señal de madurez espiritual. Y les quiero decir que yo no siempre fui maduro y me falta mucho para madurar espiritualmente. Yo soy el primero a decirles que necesito madurar más espiritualmente. ¿Y sabes cuándo me doy cuenta? Cuando estoy en el problema y lo que sale de mi boca. Como que, ay, cómo me falta todavía crecer. Que cuando estoy en la situación, lo que sale de mi boca me muestra dónde está mi fe y me muestra dónde está mi madurez espiritual. Mucha gente cuando está en un problema, en lugar de decir, Dios, haz lo que tienes que hacer en mí, empezamos a apuntar dedos. No, pues es que el pastor, no, es que mi amigo, no, es que el líder, no, es que mi socio. Y empezamos a apuntar dedos a todas partes y nosotros mismos no nos damos cuenta que el que necesita cambiar y el que necesita permitir que Dios desarrolle su carácter es uno. ¿Están conmigo? Y los pastores que dicen, no, es que las ovejas. No, yo no digo eso nunca. Los otros pastores. Pero la verdad es que un maduro espiritual es alguien que dice, no importa el problema en el que estoy, si Dios estuvo conmigo ayer y está conmigo hoy, va a estar conmigo mañana. Es confiar en Dios tanto que no importa qué estés enfrentando, sabes que Dios se va a encargar. Y más tiempo, más cosas, más prisiones, más pozos enfrentamos, más crecemos. ¿Están conmigo? Más crecemos y más confiamos en el Señor. Entonces, ¿qué es el punto número uno? Es confiar de que Dios está con nosotros. Si estuvo con José en la cárcel, estará con nosotros en nuestra cárcel. Número dos, esto es bien importante y ahorita me adelanté un poquito, pero que no se trata solo de mí. El inmaduro es como un niño, cree que el mundo gira alrededor de uno. Se trata de mí, se trata de lo que yo quiero ahorita. Y pues tengo tres y pues el bebé se la paso porque es bebé, pero ya Alana está creciendo y le estoy enseñando y no se trata de ti. Qué bueno que quieres ir a comer allá, pero pues no todos vamos a decidir por ti. No todos vamos a tomar la decisión que tú tomes, sino tengo que yo enseñarle que no se trata de él. Igual con mi hija. Y pues es una enseñanza difícil, los que somos papás, pero es necesaria. Y le estamos haciendo un favor a nuestros hijos cuando les enseñamos que no se trata de ellos. Pero muchas veces nosotros somos como nuestros hijos con Dios. Nos enojamos con Dios. Y Dios, pero ¿por qué? Si yo quiero, si esto, si el otro, si yo fui bueno, si yo me porté bien, ¿por qué no me das? ¿Por qué esto y por qué me quitas? Y Dios dice, porque eso no es bueno para ti. Aunque tú crees que es bueno para ti, pero no es. No, pero es que tengo 20 meses ayunando por mi novio y es el que tú me diste, Dios. No te lo di, dice Dios, pero es el que quiero. Y pues ya estoy desesperada o desesperado. Y la verdad es, no sé ni por qué me fui por ahí, pero bueno. Nunca se trata solo de mí. Y me encanta la historia de José en la prisión, porque esto nos muestra su actitud. Versículo 6 del capítulo 40. Cuando José los vio, digan los vio,
porque esto es importante. Cuando estamos en una prisión y en un problema, no tenemos ojos para ver a los demás. Estamos tan enfocados en lo que nosotros estamos pasando que ignoramos la necesidad de los demás. Y esto no es lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Ese no es el carácter ni lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero José dice que cuando José los vio, recuerden, José estaba en la cárcel también. Él también estaba injustamente. Yo no sé qué hizo el copero y el panadero, pero José estaba ahí injustamente. Pero aún así, cuando José los vio en la mañana siguiente, notó. No nomás los vio, pero los notó. Me encanta esto de José. Notó que los dos parecían preocupados. Tú no eres el único con problemas. Yo no soy el único con problemas. Yo no soy el único preocupado. Todos aquí tenemos alguna preocupación. Y si no tienes una, me encantaría hablar contigo después del servicio para ver cómo le haces. Ajá. Pero todos tenemos preocupaciones. Pero yo veo lo que dice el versículo 7. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó. ¿Sabes que otra señal de un cristiano maduro espiritualmente es uno que no está nomás buscando su propio interés, pero considera los intereses de los demás? Que es consciente de sí mismo, que tiene sus problemas, pero también es consciente de los que están a su lado, que también tienen problemas. No sé si les ha pasado que invitas a un amigo a un café o algo porque quieres contarle tus problemas y él termina contándote todos sus problemas. Yo te invité a ti, quería que me escucharas a mí. Y termina así. ¿Por qué? No debemos de ser así como cristianos. Si alguien necesita que escuchemos sus problemas, tenemos que ser una iglesia que a veces estamos predicando demasiado, necesitamos callarnos y escuchar el dolor y lo que la gente allá afuera está pasando. No sé por qué me estoy yendo por ahí, pero es importante que vemos que José se dio cuenta de la necesidad de los demás. Y la Biblia nos enseña que de la forma más rápida en la que podemos nosotros dejar de preocuparnos es empezar a preocuparnos de los intereses de los demás, orar por ellos, servir a los demás. Yo nunca he entendido este dilema de que cuando pasamos por un problema, lo primero que dejamos es el servir a Dios en la iglesia. Necesito despejarme. José en la cárcel nunca dejó de servir. José en la cárcel tenía todo el derecho a decir: Dios, ¿sabes qué? Pero en la cárcel lo que le dio propósito fue seguir sirviendo a Dios, fue ver los intereses de los demás, y en eso yo creo que fue terapia para él y le dio propósito aún en la cárcel. No importa dónde te encuentres, tu propósito sigue siendo el mismo. En el palacio, en la cárcel, en el pozo, tu propósito y mi propósito sigue siendo el mismo. Ser las manos y los pies de Jesús, servir a los demás, buscarlos por los intereses de los demás. Yo no estoy diciendo, y no creo que nadie caiga en condenación: dejé de servir un tiempo. No, hay momentos donde se entiende, pero no hay que durar mucho tampoco. Hay temporadas, pero aún yo lo que yo he visto es que las personas más liberadoras, las personas más felices que yo conozco son las personas que se escapan de sus problemas para servir y ayudarle a otros con sus problemas. Como que salen de su cárcel y entran a la cárcel de alguien más y les ayuda a escaparse de sus problemas. Estamos aprendiendo algo. Número 3, Dios es para mí y siempre está trabajando detrás de la escena. Dios es para mí y Él está trabajando, aún cuando no lo veo. Me encanta ese canto, ¿no? Que aún cuando no lo vemos, Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está obrando aún cuando no lo vemos. Dios estaba obrando en la prisión. Yo, haciendo este estudio, tengo una imaginación, no sé de quién la heredé, interesante, y me puse a pensar: ok, ¿qué hubiera pasado si José nunca hubiera llegado a la cárcel? Si hubiera terminado ahí con Potifar,
ahí hubiera agarrado su 401k, de ahí se hubiera retirado, le fue muy bien, tuvo éxito en su carrera, ahí como el asistente de Potifar. A lo mejor él nunca hubiera llegado al palacio de Faraón. Quiero que lo entendamos. Porque muchos de nosotros, con un trabajo como el de José en la casa de Potifar, habíamos dicho: aquí estoy cómodo, me está yendo bien, todo está tranquilo, gracias Dios. Y lo siguiente día en la cárcel. Y no entendemos por qué. José no entendía por qué. Y yo quiero pensar que Dios no quería que se quedara muy cómodo José ahí, porque los planes de Dios eran aún más grandes. Y muchas veces nos quedamos muy cómodos aquí nomás un poquito, aquí estoy bien, aquí hago suficiente. Y Dios dice: mi suficiente es mucho más para tu vida. Lo que yo tengo para ti es mucho más de lo que tú quieres. Tú crees que estás bien y que estás contento, pero yo tengo aún más. Yo me encanta eso de Dios, que Dios es un Dios de más, que Dios siempre quiere, somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Él quiere darnos más, Él quiere darnos oportunidades, Él quiere darnos más de Él, para hacer más para Él. Y este es el Dios que servía a José, y es el mismo Dios que servimos nosotros. Los sueños de Dios nunca prometen comodidad. Nunca prometen comodidad. Al contrario, si estás buscando comodidad y estás viviendo una vida cómoda, me daría la pregunta: ¿estoy realmente buscando y yendo hacia lo que Dios quiere para mi vida? Porque si nos vamos aún más profundo, sabemos lo que Jesús dijo a sus discípulos: los que quieren ganar su vida, tomen su cruz y síganme. Los que quieren perderla, no me sigan, hagan lo que quieran, busquen lo que este mundo te ofrece, los sueños de este mundo. Pero yo te he llamado a sueños mucho más grandes, sueños donde yo soy el centro, dice Dios, y sueños donde yo donde yo me muestro, donde yo soy glorificado. Y Dios nos ha llamado no para glorificarnos nosotros, pero para glorificar su nombre, para hacer cosas increíbles, de decir: Dios, sin ti yo no hubiera podido. Y José, en su historia en Génesis, constantemente está diciendo: el Señor estaba conmigo, el Señor fue el que me dio el favor, Dios me ayudó a prosperar. Era Dios. En el momento que nos olvidamos de Dios y nos señalamos a nosotros, o mi dinero, o mi negocio, eso se hace el ídolo, y eso es lo que adoramos, y lo que Dios quiere es adoración para Él. Y constantemente en búsqueda de Dios y lo hacer su voluntad nos lleva a eso. Entonces José en la cárcel no estaba cómodo, y en su comodidad él vio una oportunidad para servir a otros. Me encanta Gálatas 6:10. Siempre que tengamos oportunidad, trabajemos por el bien de todos. Digan: de todos. Aún el jefe que te cae gordo, aún las personas con las que trabajas, el socio, lo que sea, de todos. Sabes que los cristianos a veces son muy buenos para servir a la gente que piensa igual que nosotros, pero Dios nos ha llamado a servir a todos, a los que no piensan como nosotros. Nosotros necesitamos ser como Josés allá afuera. Dios está buscando Josés que están dispuestos a servir a todos, y yo creo que aquí podemos encontrar muchos Josés. Amén. Y Josesas, no sé cómo decirlo, pero a todos nosotros, Solo porque estamos en una temporada de prisión o una situación de prisión, no significa que Dios no está con nosotros. Tú y yo tenemos el lujo de leer la historia de José. Sabemos el final, pero José no se sabía el final. Confiaba en un Dios que estaba en control de su final, pero él no sabía el final. Nosotros sí lo sabemos. Y sabemos, leyendo la historia de José, que desde el sueño que Dios le da hasta que donde llega a la posición de el segundo en control de Egipto, pasan 13 años. Y muchas veces nosotros queremos algo ya, mañana. Ayer lo quería, ¿qué pasó? Pero Dios no obra así. Les tengo malas noticias. I'm sorry. Dios no obra así. Hubo una enseñanza tremenda que escuchamos hace un par de semanas, que Dios no nos da el árbol, Dios nos da la semilla, y nosotros tenemos que estar sembrando semilla, semilla, semilla. Y eso se toma un proceso, eso se toma tiempo. Y lo que Dios estaba haciendo con José,
lo estaba preparando para poder sostener la posición y la responsabilidad que él iba a tener. ¿Están conmigo? Dios te ama y por eso no te ha dado y no me ha dado a mí lo que quiero ya, porque sabe que si me lo da ahorita, a lo mejor no estoy listo para hacer lo que tengo que hacer con eso y lo voy a perder y va a ser un desastre. Entonces Dios nos da lo que nosotros podemos sostener. ¿Ok? ¿Están conmigo? A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1, y ese 1 pues ya sabemos la historia. Pero bueno, todos tenemos momentos como José. De nuevo, ¿y ahora qué, Dios? Estoy en la prisión, hice todo bien. Yo no sé si tú has tenido uno de estos momentos. Yo sí los he tenido. Les puedo contar mucho. Y a lo mejor dices, ay, tú fuiste hijo de pastor, tienes una esposa, tus hijos, tienes una vida bonita, todo ha sido color de rosa, Dios te ama. Yo he tenido momentos de prisión donde yo ni sabía si debería estar en el ministerio. Si soy sincero, llegaba a oficinas de pastores tocando la puerta queriendo escuchar, vete a hacer otra cosa. Y oficina tras oficina, pastor tras pastor me decía, sorry, Dios te llamó a esto. ¿Yo seguro? Sí. Porque yo estaba en un momento de prisión. Yo no quería pasar por ese momento de prisión, quería volver a la casa, quería volver a lo mejor a seguir mis sueños y no los de Dios, porque esos me estaba incomodando demasiado. Entonces yo pasé por esos momentos, pero en cada de esos momentos Dios estaba ahí. Y en ese momento que yo estaba pasando por las cosas que estaba pasando, que más que nada era gente que yo amaba, que de un día al otro nos dejaron como familia pastoral, ya no éramos suficientemente buenos para ellos, pero no me voy a meter en detalle. Pero en ese momento Dios empezó a hacer algo en mi vida, y lo que más aprendí fue, yo no dependo del hombre, sino yo dependo de Dios. Yo no dependo del hombre, yo dependo de Dios. Me enseñó a perdonar, me enseñó a amar, me enseñó muchas cosas. Ya le doy gracias a Dios por ese tiempo, porque les quiero decir, si no fuera por ese tiempo, no estuviéramos aquí hoy. Estaba dándole gracias a Dios cuando él está en la adoración, porque se sentía bien pesada la presencia de Dios. Y está viendo el grupo de alabanza y la adoración. Les quiero decir algo, tenemos un equipo de adoración tremendo, ¿eh? Ungido. Sí. Sí. Y le está dando gracias a Dios, porque un sueño que yo tenía para la iglesia, que fuéramos una casa de adoración, una casa de adoradores. Y yo volteé ahorita y dije, aquí está el sueño. Y creo que falta mucho más, amén. Pero Dios es fiel, Dios es fiel. Pero en el momento, en la cárcel, no queremos escuchar Dios es fiel. Queremos escuchar, esta es tu solución, esta es la solución. Y quiero leerles algo, porque en la historia, en Génesis 40, cuando José interpreta los sueños del copero y del panadero, a uno le tiene muy buenas noticias y a uno no. Al copero le tiene buenas noticias. Tu sueño quiere decir esto, que Dios te va a elevar y te va de nuevo sentar al lado de Faraón. Qué buena noticia. Y luego el panadero, yo qué onda, yo también quiero. Tú vas a ser ejecutado mañana. Imagínate cómo, estaba pensando, ¿cómo hizo José esa? ¿Cómo le dijo? Yo hubiera dicho, a ver, ¿cómo te lo pongo? Hubiera sido algo tan difícil. Pero aquí vemos que da dos noticias. Y el versículo 14 del capítulo 40 dice lo siguiente: el faraón mandó a llamar a José, y enseguida lo sacaron de la cárcel. No, perdón, esa no es, ahí está. Cuando le cuentan los sueños al copero, y sabemos que el copero va a terminar con Faraón, le dice, yo le ruego que no se olvide de mí. José le dice al copero, hey, no te olvides de mí. Le dice, por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted a mí, al Faraón, para que me saque de esta cárcel. Y luego dice el versículo 23, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él
por completo. Te quiero decir algo. Tan machín que era José, tan lleno de fe, por un momento tuvo un momento de debilidad. En lugar de seguir confiando en Dios, puso su confianza en un copero. ¿Qué le dice al copero? No te olvides de mí. José, Dios no se ha olvidado de ti. ¿Qué es más importante? ¿Confiar en Dios o confiar en un copero? Y luego no nomás le dice eso, le dice, hey, acuérdate de mí y sácame de esta cárcel. O sea, estaba confiando en el hombre para sacarlo de la cárcel, en lugar de confiar en Dios, que Dios lo saque de la cárcel. Pero la verdad es, le echamos la culpa a José y ese José, pero nosotros somos iguales. Nosotros queremos tomar control de la situación. A ver, aquí está mi estrategia, no te olvides de mí, y la hacemos así. Y luego si puedo ir a conocer a aquel y me puede abrir las puertas para acá. Dios es el que abre puertas. Dios es el que está contigo, que te da favor, que te da gracia, y en su tiempo todo es perfecto. A su manera todo es perfecto, no es a nuestra manera. José se cansó, yo creo, dijo, okay, ya lo que quiero es salir de aquí, sigo tomando pasos atrás. Pero Dios está diciendo, estás aún poquito, te falta poquito, porque pusiste tu confianza en el hombre. Recuerda quién te ha sostenido, quién te ha dado el favor. ¿Están conmigo? Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas, las que te caen gordas, las cosas que deseas, no deseas en tu vida, las cosas que, esas temporadas que dices, oh, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. José fue llamado, y te quiero decir algo, tú fuiste llamado. Y cuando eres llamado por Dios, y Dios tiene un propósito para tu vida, y tú le entregas tu vida a Jesús, no hay nada que pueda detener lo que Dios quiera hacer en ti y a través de ti. Luego sabemos el Salmo 105, y con esto termino. David relata la historia de José en este Salmo, y se me hace tan interesante que quiero que lo leamos. Versículo 17 dice: luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Quiero que te pongas a pensar en esto. Se fue del favorito a una humillación horrible. Se fue del favorito de papá a un esclavo encadenado como perro, ¿no? Sin valor, sin nada. A veces leemos la historia y, oh sí, qué gacho, pero no, sí, qué gacho. O sea, la lees bien y te pones a pensar. Y el versículo 19 dice: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba, ¿qué? El carácter de José, el carácter de Rudy, el carácter de, pon tu nombre ahí, si te atreves. El Señor puso a prueba el carácter de José. El carácter de José. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesitaba trabajar con el carácter de José. Porque lo que Dios tenía para José era tan grande que tenía que trabajar en su carácter para que él pudiera sostener lo que Dios tenía para él. Tú quieres más de Dios para tu vida, tú quieres que Dios cumpla y te use de una manera tremenda. Deja que trabaje en tu carácter. Deja que trabaje en tu carácter. El versículo 20 dice esto: entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. O sea, no cualquiera fue y le abrió la puerta.
el gobernante de la nación: José, venimos por ti. Y llegó y fue, sabemos la historia. ¿Qué te quiero decir? Qué padre, el gobernante de la nación abrió la puerta, pero que estaba trabajando de eso era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que te quiero decir es: deja que el Rey de Reyes y Señor de Señores haga lo que tiene que hacer detrás de la escena. Tú pon tu confianza en el Señor, pon tu mirada en el Señor, deja que Dios siga desarrollándote. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondrá. En tu temporada de prisión, sírvele a Dios, adórale a Dios. En tus momentos difíciles, alaba al Señor, adórale a Él, sírvele a Él y deja que Dios siga trabajando detrás de la escena. Porque en su momento adecuado, así como el sueño de José fue cumplido, tu sueño también puede ser cumplido. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Sí, damos un aplauso, Señor. Nuestros planes nunca son como los de Dios. Nunca se ven como los de Dios. El proceso menos. El proceso menos. Pero el producto final siempre es increíble. Siempre es increíble. Quiero hacer 2 oraciones. Primeramente, si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, ¿qué estás buscando? ¿Sabes lo que yo pienso? Es esto. Porque todos pasamos por dolor, por problemas, por situaciones. Yo mínimo quiero creer que mi dolor me va a acercar a las promesas de Dios. Cuando tienes a Jesús en tu vida, tu dolor, tus problemas, Dios los usa para bien. Pero cuando no tienes a Dios, lo único que pasa es que te endureces más. Lo único que pasa es que no nomás causas dolor a ti mismo, sino causas dolor a los demás. Y terminas buscando las cosas equivocadas que aún te van a dejar más vacío y con más dolor. Pero cuando estás con Cristo, Cristo usa todo para bien, para los que le aman. Entonces yo quiero que mi dolor valga la pena. Yo quiero que mi dolor me haga mejor, no peor. Yo quiero que las situaciones que yo pase me mejoren, no me empeoren. Para yo poder ser mejor esposo, mejor padre, mejor pastor. Yo quiero que Dios siga usando todo para su gloria y para su honra en mi vida. Amén. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, te quiero invitar a que yo le diga: Señor, te entrego mi vida. Perdóname porque yo he estado buscando mis propios deseos, mis propios sueños, y lo único que he terminado es que he terminado más vacío, más perdido. Te quiero decir que hoy ya no tienes que seguir perdido, que Jesús te quiere encontrar donde tú estás y quiere darte una nueva vida en Cristo Jesús, que quiere perdonarte de tus pecados, de todos tus errores pasados, y que hoy tú puedes comenzar una nueva vida con Él. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, quiero que hagamos una oración. Ahí donde está, vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a acompañar a esas personas que a lo mejor hoy van a hacer esta oración por primera vez. Vamos a decir: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo no entiendo todo, pero lo que sí sé es que tú diste tu vida por mí en la cruz, que tú pagaste por mis pecados, que tú me compraste como tu hijo para vivir y cumplir el propósito que tú tienes para mí. Señor, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdóname por mis pecados, hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, después del servicio quiero que pases aquí enfrente y queremos orar por ti y regalarte algo para ver qué es tu siguiente paso. Quiero cerrar con esta oración. Yo no sé dónde te encuentres tú. A lo mejor ya estás cansado, ya fueron 13 años, a lo mejor ya fueron, o se siente como 13 años en la situación en la que estás tú. Te quiero decir que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tus sueños. Dios no se ha olvidado de los deseos que tú tienes en tu corazón. Pero a lo mejor hoy simplemente lo que tienes que hacer es volver a creer que Dios está obrando en tu vida. Es volver a decirle: Dios, te invito a mi vida, te invito a mis planes. Dios, perdóname porque yo he querido manipular las cosas, porque yo he querido brincarme pasos, Dios, pero hoy me rindo a tu voluntad y lo que tú quieres para mi vida.
Sí, vamos a hacer esa oración. Yo creo que todos podemos hacer esa oración. Ahí donde estás, Dios Padre, gracias, porque tú eres un Dios que no se olvida de sus hijos. Gracias, Padre, porque aún si el justo cae 7 veces, tú lo levantas, Padre. Señor, la verdad es que somos torpes. La verdad, Dios, es que se nos olvida, Dios, que tú estás en control, Dios. Padre, Señor, y hablamos cosas que no debemos de hablar, pensamos cosas que no debemos de pensar, Dios. Hoy yo te pido, Señor, que pongamos nuestra mente, Señor, en control de tu Espíritu Santo, Dios. Dios, ayúdanos a pensar y seguir soñando lo que tú tienes para nuestras familias, nuestras vidas, para nuestra iglesia, Padre, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar confiando en ti, en temporadas de prisión, en temporadas de victoria, en toda temporada tú estás con nosotros, Padre. Ayúdanos a salir de aquí queriendo seguir peleando y luchando por lo que tú tienes para nosotros, Dios. Haz lo que tienes que hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te entregamos este día. Amén, amén y amén. Bueno, que Dios les... Mi esposa tiene un anuncio rápido para ustedes y luego le doy gracias a Dios por sus vidas y que tengan una hermosa semana. Gracias. Bueno, estamos muy contentos de que estuvieran aquí con nosotros en esta mañana. Si es tu primera vez, estamos muy agradecidos que decidiste venir aquí a Roca. Estamos a tu servicio, queremos servirte. Y con eso dicho, hay una tarjeta que quisiéramos que llenaras, que se ve como esta. Está en la salida aquí en el booth de información. Es una tarjeta muy fácil de llenar y la puedes intercambiar por un regalito. Y también, como dijo Rudy, si entregaste tu vida por primera vez, quiero decirte que hiciste la mejor decisión de tu vida. Y aquí enfrente después del servicio va a haber unas personas que van a querer orar por ti y también entregarte un regalito que también incluye un libro sobre la decisión que acabas de hacer y es como un seguimiento para ti. Entonces creo que es todo. Matrimonio, nos vemos el martes a las 7. ¿Qué tal, familia? Estamos tan contentos que te hayas podido conectar con nosotros el día de hoy y esperamos que la palabra de hoy haya sido de bendición. Ahora, si el día de hoy has decidido entregar tu vida a Cristo, queremos primeramente felicitarte, has tomado la mejor decisión. ¿Quieres saber qué sigue? Escríbenos, queremos conocerte, necesitas oración o tienes alguna petición, escríbenos. Queremos orar contigo y de nuevo, gracias por conectarte y que tengas una semana bendecida y hasta la próxima.